Buenas tardes, queridos amigos, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Hoy vamos a tener una actividad en conjunto con el Instituto de Política de Género, cuya directora es la doctora Sandra Del Oro. El tema que hoy vamos a desarrollar, hoy sábado, es violencia laboral y COVID-19. Lo va a llevar a cabo y nos visita hoy la doctora Viviana Dobarro. Ella es secretaria de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es especialista en Derecho Laboral y Administración de Justicia. Es maestrando en Igualdad de Género de la Universidad de Castilla-La Mancha, es docente de grado y posgrado de la UBA, docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Muchas gracias a todos por estar, gracias al Colegio de Abogados de San Martín, gracias al Consejo, gracias al área académica. Muchas gracias a todos. Viviana, te escuchamos. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la invitación. Como les decía hace un momento, la verdad es que siempre es una alegría estar con tantas amigas y amigos de San Martín. Y bueno, esta charla la organizamos hace 3 meses y el contexto COVID sigue atravesando nuestras vidas, sigue alterando nuestra realidad, pero bueno, nos impacta fuerte a varones y mujeres, nos afecta diferente a varones y mujeres, pero nuestras realidades han cambiado. Y cuando uno piensa en cómo ha cambiado nuestra vida y nuestra realidad, lo cierto es que lo primero que tenemos que decir es que no solo a nosotros nos cambió la vida, la realidad, los proyectos. Si uno piensa cuando el 31 de diciembre del 2019 brindamos y despedimos un año y proyectábamos el 2020 a hoy, mediados de junio, y parece que pasó una eternidad. Y pasó medio año muy extraño, inédito, pero inédito para la humanidad, no solo para la Argentina. Pero lo cierto es que hay que ponerlo en contexto. Muchos han comparado esto de la pandemia con una guerra que la humanidad toda está librando contra el virus COVID-19. Y yo creo que sí, y si uno piensa en las guerras mundiales, las posguerras mundiales tuvieron grandes dificultades para los estados y para las personas que tenían que reconstruir sus vidas, pero también nos dejaron cosas muy importantes en términos de construcción del derecho, de cambios en las instituciones. El final de la Primera Guerra Mundial significó el nacimiento de la OIT. El final de la Segunda Guerra Mundial significó o trajo aparejado la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos, la noción esta de derechos fundamentales y derechos para todas las personas, es una respuesta a todo lo que había vivido la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, creo que el COVID-19 probablemente nos deje algunas buenas innovaciones, y seguramente va a haber modificaciones en nuestras estructuras políticas, institucionales y jurídicas también. Y si hacemos un corte de género en esto de qué pasa con la pandemia, me parece que la imagen es más que alegórica, ¿no? De pronto, de un día para el otro, nos encontramos con que trabajamos, cocinamos, limpiamos, cuidamos, hacemos de maestra de nuestros hijos e hijas, todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y esto tiene sus complejidades. Las estadísticas están mostrando que esa doble o triple jornada de la que hablábamos las mujeres habitualmente, cuando sumábamos la jornada laboral y la jornada doméstica, y a lo mejor
también la jornada académica, bueno, hoy es cuádruple o quíntuple jornada. Las encuestas están mostrando que las mujeres estamos mucho más cansadas, dormimos mucho menos, tenemos mucho menos espacio para la recreación, para el esparcimiento o para el ocio que los varones. Y tiene que ver con este incremento de las tareas que se da como consecuencia del COVID. Son tiempos en los que la palabra cuidar, cuidarse, cuidarnos está, digamos, a flor de labios, y muchas de nuestras conversaciones telefónicas o nuestros correos electrónicos, nuestros WhatsApp terminan con cuídate, cuídense, y esto es, esto es lo que está atravesando nuestra realidad cotidiana. Y la otra cuestión que está atravesando nuestra realidad cotidiana es el quédate en casa, que sabemos que es en este momento la única herramienta para combatir esta pandemia, para combatir el COVID-19. Por el momento, el aislamiento es la única arma que tenemos para enfrentar la pandemia. Y el quédate en casa tiene estos bemoles de los que hablábamos. Por un lado, que nuestras casas se han convertido en escuela, oficina, aula, y en algunos casos, para las mujeres que sufren violencia doméstica, también en un ambiente que ha incrementado la violencia, el maltrato, y que pone en severo riesgo su vida. Esto de quédate en casa porque afuera está el virus, pero a veces en casa también hay peligro. Y esto es central en cualquier análisis vinculado a cuestiones de género. Y no es una problemática ajena a la violencia laboral, ni mucho menos, porque desde el derecho del trabajo también estamos pensando desde hace tiempo ya qué pasa con esto de la mujer trabajadora víctima de violencia doméstica y que por ahí necesita una licencia especial por haber sido víctima de violencia doméstica, o que por ahí necesita una red de apoyo particular para afrontar la violencia doméstica, y esto produce alteraciones en la prestación de trabajo. Cuanto más hoy que el trabajo, la casa, se hace en casa, y que la vida doméstica y la vida laboral están entrecruzadas y mezcladas permanentemente, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de violencia doméstica? Bueno, hay diferentes expresiones de violencia doméstica, de violencia laboral, perdón. Hay diferentes expresiones de violencia laboral. La violencia laboral, al igual que la discriminación laboral, no es una problemática que nos atraviese exclusivamente o que suframos solamente las mujeres. Por supuesto que los varones también pueden sufrir discriminación o violencia laboral. La cuestión es que en el caso de las mujeres, en general, adopta particularidades que tienen que ver con lo que llamamos los estereotipos de género, que tienen que ver con esta noción de fortaleza de los varones y debilidad de las mujeres, y entonces sufrimos violencia laboral mujeres y varones, sufrimos discriminación o podemos sufrir discriminación laboral mujeres y varones. Lo que sucede es que en las mujeres impacta diferente y se expresa diferente. Y en tiempos donde además estamos trabajando desde casa y trabajando con la computadora, hay un dato adicional que tiene que ver con esto de cómo se expresa la violencia a través de
de, de las herramientas tecnológicas, que tiene que ver con esta dificultad para desconectarse y para marcar la diferencia entre la jornada laboral y la jornada personal, privada, familiar, y esto que está ahora tan en discusión, que es el famoso derecho a la desconexión, ¿no? Sabemos que hay innumerables proyectos para regular el teletrabajo, hay voces a favor y en contra de la regulación del teletrabajo. Yo creo que como ha pasado con tantas otras cosas, cuando las formas de comportamiento, de interrelación se imponen, ya no podemos dar marcha atrás. Ya hoy estamos encontrándonos vía Zoom, estamos haciendo una cantidad de trabajo a distancia o de forma remota, estamos haciendo muchísima tarea, trabajos laborales, cuestiones laborales a través de las herramientas tecnológicas, y en la pospandemia no vamos a dar marcha atrás, porque esto se impuso y porque tiene ventajas, y si bien nos trae enormes dificultades y nos expone a riesgos diferentes a los que conocíamos, me parece que el camino no es resistirse, sino que en todo caso es buscar cuál es la mejor regulación legal para que esto del teletrabajo respete los límites propios y necesarios, y que hacen a el trabajo seguro y que hacen a garantizar la indemnidad de la persona que trabaja. Y entonces las regulaciones deberán encontrar cuáles son esos límites, resguardar la indemnidad, la integridad de las personas que trabajan, resguardar el derecho al descanso, el derecho a la desconexión, pero me parece que no podemos escaparnos de esto. O que al menos, para mí, en mi opinión, no es la mejor salida, porque antes o después se va a imponer. De la misma forma que ha pasado con esto del trabajo a través de plataformas, y que ha pasado anteriormente con tantas otras figuras, las pasantías, la externalización de determinadas tareas, los procesos de segmentación productiva. Bueno, hay realidades que, digamos, que una vez que llegan a la vida laboral, a la vida de las personas, es difícil volver para atrás. Y entonces me parece que la mejor salida es buscar una regulación legal que garantice los derechos fundamentales. Y acá decía, el derecho al tiempo libre, el derecho a la desconexión, también el derecho a la intimidad entra en juego con esto de la incorporación de la tecnología a mi tarea cotidiana y del trabajo remoto, porque todas y todos, o muchos de las personas que estamos aquí, estamos trabajando desde nuestras computadoras personales o familiares, en algunos casos sin las medidas de resguardo, de seguridad para garantizar el derecho a la intimidad, y estamos trabajando desde la cocina o el living de nuestra casa o el escritorio en nuestra casa, y muchas veces exponiendo nuestra vida familiar, nuestra vida personal, el interior de nuestros hogares, y estos son aspectos que también deben ser contemplados y deberán ser regulados justamente para que estos cambios sean favorables, mejoren nuestra calidad de vida y no, por el contrario, que nos hagan perder derechos o que afecten nuestros derechos fundamentales. ¿Y qué es esto del rostro del trabajo dependiente en la pandemia? Bueno, es esta realidad que de pronto determinadas tareas
digamos, se puso en evidencia que eran tareas esenciales de las cuales no podíamos prescindir ni aún en el contexto de ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay tareas que no podían interrumpirse, y estas tareas en muchos casos las realizamos mujeres, preferentemente mujeres, ¿sí? Por ejemplo, las tareas de cuidado vinculadas a la salud. Hay, por supuesto que hay muchos varones, y digamos esto, digo, el rostro de género está en que algunas son especialmente realizadas por mujeres, pero en las tareas esenciales se han visto afectados varones y mujeres, ¿no? Y también se pusieron en evidencia todas estas cuestiones de los protocolos de higiene y seguridad en el trabajo. Se puso en evidencia la necesidad de controlar el cumplimiento de esos protocolos, que deberían ser controlados habitualmente, pero que ahora en el contexto de pandemia requieren un mayor cumplimiento, requieren más estrictez, en tanto no solo tenemos los riesgos propios y tradicionales de la realización de determinadas tareas, como podría ser en este caso de la imagen de los repartidores, los riesgos que afrontan en términos de tráfico, de accidentes viales, sino que además hay que reforzar los cuidados para proteger a los usuarios, a los consumidores, a quienes nos beneficiamos de estas tareas esenciales, ¿no? Entonces, apareció como más evidente, con mayor fuerza, la necesidad de extremar los cuidados, de extremar los controles y del estricto cumplimiento de los protocolos de salud e higiene en el trabajo. Yo creo que la pandemia puso en blanco sobre negro una cantidad de cuestiones, ¿no? Puso en evidencia desigualdades estructurales, puso en evidencia que hay algunos trabajos que son esenciales y que tal vez no los teníamos del todo valorizados, que no teníamos especial dimensión de cuánto necesitábamos de esas tareas, puso en evidencia las consecuencias del incumplimiento de protocolos de seguridad e higiene en el trabajo, puso en evidencia las particularidades de la sobrecarga de las mujeres en cuanto a las tareas del ámbito doméstico. Hoy que nuestros maridos o nuestras hijas e hijos tienen que colaborar en la realización de las tareas domésticas, que por ahí antes ni registraban que se hacían, cosas que antes todos y todas teníamos como incorporadas en que, bueno, se hacen, alguien las hace, pero ni siquiera había real dimensión de cómo se hacen estas cosas, poner la ropa de lavarropa, colgarla, sacarla, doblarla, limpiar un ámbito, el otro, y cada cuánto hay que limpiar. Bueno, todo esto también se puso en evidencia, ¿no? Que me parece que una de las cosas que estamos aprendiendo a partir de la pandemia es esto. Se han revalorizado algunas tareas que se hacen al interior de nuestras familias, se han revalorizado algunas tareas que hacen otros y otras para nosotros y de las cuales dependemos y que son esenciales. Se ha puesto en valor también la importancia de los protocolos de higiene y seguridad, se ha puesto en valor este concepto de salud pública y también la noción de solidaridad. Y también la noción de comunidad. Hemos escuchado estos días esto de nadie se salva solo, todos tenemos que cuidarnos, nos tenemos que cuidar unos a otros, todos necesitamos de otros y otras para afrontar la pandemia. Bueno, nuevas
hemos puesto en valor estos conceptos que estaban en algún lugar, pero que por ahí no los teníamos tan presentes. Y dentro del rastro de las tareas de cuidado, yo empecé diciendo cuidar, cuidarnos, cuidarse. Cuando uno lo piensa en la vida cotidiana, gran parte de estos cuidados tienen una nota de género. Histórica y tradicionalmente, las mujeres hemos afrontado mayoritariamente o principalmente a nuestro cargo las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado de nuestra familia, las tareas de cuidado de nuestros vecinos, de nuestros amigos, las tareas de cuidado, lo que se llama el cuidado comunitario, el cuidado de los que necesitan de nosotros. Hemos asumido especialmente las tareas de cuidado y nos hemos insertado laboralmente en mayor número en tareas vinculadas al cuidado. La cocina, la limpieza, la docencia, el cuidado de niñas y niños, de personas mayores, todo esto que hace al cuidado y que mayoritariamente, aún al cuidado remunerado o al cuidado para otros, que no son de nuestros círculos íntimos, y esto tiene especialmente un rostro femenino. ¿Qué pasa con esto de la violencia y la discriminación en el ámbito laboral y en el contexto de COVID-19? Decíamos, se incrementaron las jornadas, las tareas. También hay una cuestión de aislamiento que tiene sus efectos, esto del aislamiento, digamos, en el que estamos todos como una herramienta para cuidarnos del COVID-19, tiene sus proyecciones en diferentes aspectos de la vida laboral. El teletrabajo, ya lo mencionamos, nos hemos armado escritorios y oficinas en nuestras casas. Primero nos compramos un sillón mejor, o un escritorio, o una biblioteca, o un soporte para la computadora. Bueno, hemos ido poco a poco en estos meses convirtiendo nuestros living, nuestros escritorios en oficinas, en muchos casos sin capacitación previa, como pudimos, sin recursos, o con los recursos personales como pudimos, y esto es una realidad que nos atraviesa varones y mujeres, ¿no? Y desde el punto de vista del colectivo de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio de los derechos vinculados con la libertad sindical, todo lo que tiene que ver con la libertad sindical, se ve afectado y o distorsionado, ¿no? Esta noción de pertenencia, esta noción de representantes y representados, esto de las medidas de acción directa, esto de sentirme parte de un colectivo que atraviesa determinada situación y que, bueno, cómo hacemos, cómo nos organizamos, cómo reclamamos. Bueno, todo esto se ve atomizado, diluido, o al menos mediatizado en el contexto de COVID, de pandemia. Vemos que hay actividades que están intentando llevar adelante reclamos, medidas de acción directa, y que se encuentran frente a la disyuntiva de movilizar y reclamar a la usanza, digamos, tradicional, o como lo hacíamos antes de la pandemia, y el riesgo que esto puede tener para su salud. Y hoy las asociaciones sindicales están planteando este desafío, ¿no? ¿Cómo se reclama, cómo se organizan los trabajadores y trabajadoras, cómo se discute sindicalmente en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, en algunos casos lo mantienen a la antigua usanza, digamos, con las movilizaciones, con las medidas de fuerza que conocemos, y en otros casos están intentando buscar otras herramientas u otros
canales para exteriorizar esto. Y otra cuestión que me parece importante destacar, u otra problemática que se deriva a partir de esto del COVID-19, tiene que ver con lo que llamamos la brecha salarial. Ustedes saben que la brecha salarial es esta distorsión o esta diferencia entre los salarios que percibimos las mujeres y los varones, que si bien siempre existió, que es mundial, que cuando la OIT en el año 1951 aprueba el convenio 100, que es el convenio sobre la igualdad salarial entre varones y mujeres, ya era una realidad, y era una realidad de tal entidad que ameritó un convenio de la OIT, el convenio 100, no además cualquier convenio, un número central, ¿no? Ya en 1951 esto era una problemática notoria, evidente, y que atravesaba a las mujeres en el mundo entero. Hoy en el 2020, la brecha salarial en el mundo entero sigue afectándonos a las mujeres, y sigue siendo de alrededor del 30% en el ámbito privado, a igual cargo, las mujeres ganamos aproximadamente un 30% menos que los varones. Eso es lo que llamamos la brecha salarial. Y esta brecha salarial tiene una contracara, o tiene otra expresión también, que por ahí es menos estudiada o menos difundida, pero que existe y que ha sido estudiada y la recogen las estadísticas de Argentina y en el mundo entero, también las de la Organización Internacional del Trabajo, y que tiene que ver con que nos insertamos mayoritariamente en tareas menos remuneradas que aquellas en las que mayoritariamente se insertan los varones. Es decir, que la brecha salarial tiene esta otra faceta de que trabajamos en actividades y la docencia y la actividad de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, si bien ya lo reconocemos como trabajadoras y trabajadores de casas particulares, sabemos que el 90% de esas son trabajadoras. Las actividades que tienen que ver con la enfermería, con el cuidado de ancianos, niñas, niños. Bueno, todas estas actividades son actividades que dentro de la escala salarial suelen estar menos remuneradas o tienen menores remuneraciones que aquellas en las que mayoritariamente se insertan los varones. Pero esta brecha salarial ha sumado algunas dificultades en contexto de COVID. Por un lado, las actividades estas en las que nos insertamos mayoritariamente las mujeres, en muchos casos son actividades del sector informal, ¿sí? Las mujeres también estamos en mayor número en puestos de trabajo o vinculadas por relaciones laborales informales que los varones. Y esas son las primeras que se han suspendido o se han interrumpido en contexto de pandemia. Y al no estar formalizadas, son las que primero se han quedado sin salario, sin ingreso salarial. En el caso de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, es un ejemplo. Sabemos que hay un elevado número de personas que trabajan en casas particulares que no están registradas, y si bien las campañas y las normas y el propio sindicato de trabajadoras y trabajadores de casas particulares remarca esto en el derecho al salario, aun cuando esté mediando la suspensión de la prestación como consecuencia del COVID, pues bien, muchos, por este contexto de informalidad en el que están, no han cumplido con el pago del ingreso salarial. Y entonces ahí la brecha salarial se potencia. Y cuando se piensa en el futuro, esto lo está trabajando la OIT en los últimos estudios, ha salido un informe recientemente de la OIT sobre el trabajo en la pospandemia,
la OIT está marcando que obviamente va a haber pérdidas de puestos de trabajo, el desempleo en el mundo entero se está incrementando y se va a seguir incrementando en la pospandemia, y, y la OIT alerta sobre la situación especial de las mujeres, porque dice vamos a ser también afectadas en mayor número por el desempleo en la pospandemia, la pérdida de puestos de trabajo va a afectarnos también en mayor número que los varones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una resolución, la resolución 1, la comisión, perdón, no la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una resolución 1 del año 2020 ha elaborado una serie de recomendaciones a los estados americanos, a los estados que estamos vinculados a la Comisión Interamericana, y en esas recomendaciones respecto de cómo resguardar a trabajadores y trabajadoras en el contexto de COVID-19, le da un trato especial y preferencial a la problemática de género, a los trabajadores en situación de vulnerabilidad y en particular a las mujeres, a la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes, privados de libertad, discapacitados, bueno, todos estos grupos que están expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad, dice la Comisión Interamericana, deben tener o deben ser especialmente tutelados, deberán tener un refuerzo en las normas que buscan tutelarlas, porque son grupos que van a estar especialmente expuestos a la pospandemia. Disculpen. Y bueno, especialmente la Comisión recomienda incorporar la perspectiva de género y un enfoque interseccional en las respuestas que den los estados para contener la pandemia y en la pospandemia. Esto del enfoque interseccional que se ve mucho en los documentos internacionales implica o se refiere a cómo a veces las personas, y en especial las mujeres, estamos atravesados por diferentes factores que nos tornan más vulnerables. El género y la raza, el género y la situación de pobreza. Cuando se habla de interseccionalidad, se refiere en los documentos internacionales a personas que tienen dos o más circunstancias que las tornan vulnerables, ¿sí? Raza y género, discapacidad y género, discapacidad y raza, estado de salud, pobreza, condición migratoria. Bueno, a eso se refiere un enfoque interseccional, un enfoque que atraviese las distintas circunstancias de vulnerabilidad por las que puede estar pasando una persona, y que obviamente tienen como un efecto acumulativo, ¿no? Si soy mujer y además indocumentada, estoy más expuesta a riesgos como, por ejemplo, caer en una red de trata, que si soy mujer y estoy documentada y tengo una buena condición social, o siempre estas dobles o triples situaciones de vulnerabilidad potencian los efectos y nos exponen más a determinados riesgos. La OIT, yo les decía, también está efectuando recomendaciones para afrontar la pandemia y para la pospandemia, y también la OIT está focalizando en algunas situaciones que tienen nota de género, o que tienen este rostro particular o este rostro. Y cuando hablamos de género hablamos de mujeres, pero también hablamos de disidencias, porque tenemos que incorporar esto de las disidencias de género, que también son grupos especialmente vulnerables y sometidos
a muchas de estas cuestiones de las que estamos hablando. Y lo marca Naciones Unidas también, esta situación de desigualdad estructural que se ve potenciada en el caso de las mujeres y de las niñas, y la necesidad de adoptar medidas especiales en el contexto de COVID. Hablamos del rostro de las tareas domésticas, esto ya lo mencionamos, y ejemplificamos o hemos mostrado una cantidad de modalidades de violencia laboral, y dentro de ellas quiero detenerme en esto del trato discriminatorio. Hay mucha discusión en la doctrina y en la doctrina especialmente respecto de la relación entre violencia laboral y discriminación, si hay una relación de género y especie, si es lo mismo, si son prácticas diferentes. En general, las normas, tanto la Ley 26.485, la Convención Interamericana de Belén do Pará y el Convenio 190 de la OIT, hablan de la violencia laboral, y cuando la definen y cuando desarrollan cuáles son las diferentes expresiones de violencia laboral, suelen mencionar al trato discriminatorio como una de las tantas formas que la violencia laboral puede adoptar, ¿sí? Pero obviamente con sus características particulares. ¿Y qué es esto del trato discriminatorio? Es segregar, excluir a una persona o a un grupo de personas de aquello que se le reconoce a la generalidad, ¿sí? Y que tiene que ver con poner el foco, por eso lo segrego, lo excluyo, porque tiene determinadas características, porque integra determinado grupo que lo torna especialmente vulnerable, o que hace que especialmente se ponga el foco en este grupo, en estas personas, y estas cuestiones que pueden fundar o pueden originar el trato discriminatorio tienen que ver a veces con rasgos, con características de la persona que le vinieron dadas y que no las puede modificar: apariencia física, raza, nacionalidad, nací en determinado lugar, en determinada raza, alta, baja, gorda, flaca, con determinada discapacidad. A veces tiene que ver con cuestiones que no se pueden modificar. Y en otros casos tiene que ver con elecciones personales, íntimas, que son el resultado del derecho a autodeterminarme, del derecho a elegir quién quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero militar, cómo quiero participar en la vida social. ¿Sí? Ejemplo, las cuestiones vinculadas con la ideología, la participación política, sindical, la identidad de género. Bueno, ¿qué elijo ser yo? ¿Cómo quiero mostrarme? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Y digamos, este foco, esta lupa que está puesta especialmente en estas circunstancias. ¿Y qué significan un trato diferente y menos favorable, ¿no? Y esto de los prejuicios, y estas prácticas tienen mucho que ver con los prejuicios y los estereotipos. Y tanto los prejuicios como los estereotipos están muy internalizados socialmente, familiarmente, en nuestros lugares de trabajo, están solapados, escondidos, a veces ni siquiera sabemos que tenemos estas cuestiones incorporadas, y las vamos reproduciendo, ¿no? Se reproducen de generación en generación en muchos casos. Y esto de la discriminación y también de la violencia tiene que ver con las relaciones de dominación, ¿sí? Y los efectos de la discriminación o de la violencia se potencian cuando media entre víctima y victimario una relación de dominación, de subordinación, como pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando la violencia o la discriminación viene de el superior hacia el trabajador o la trabajadora dependiente, ¿sí? Cuando hay una situación
de dominación, por ejemplo, la violencia doméstica, que tiene que ver con la dominación, la subordinación económica, o cuando tiene que ver con el uso de la fuerza. Bueno, estos son aspectos que no pueden ser dejados de lado en el análisis de la discriminación y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero en particular en la vida laboral. ¿Y qué es esto de la reproducción de los estereotipos? Cada vez que decimos todos los, todas las son tal cosa, ¿sí? Esto da cuenta de la reproducción de un estereotipo, que puede ser de género o puede ser de otro tipo. Completen los puntos suspensivos con referencias vinculadas al género, o vinculadas a la raza, o vinculadas a la religión, o vinculadas a la apariencia física, o a las militancias, y les va a venir rápidamente a la cabeza alguna de estas consecuencias que en el imaginario colectivo se le atribuyen a quienes integran determinados grupos. Y sabemos que esto que está tan internalizado en nuestras vidas, que se escucha en la mesa del domingo de nuestras familias, que se escucha en los lugares del trabajo, que se escucha en nuestra vida social, en los chats de madres del WhatsApp, en los chats de ex compañeros o compañeras del secundario, bueno, estos estereotipos que están tan internalizados son el germen de las prácticas discriminatorias y de la violencia. Esto de suponer que por el mero hecho de integrar determinada categoría, soy de tal forma, o tengo tales características como una cuestión inexorable, y que significa que yo no quiera tener personas de esa condición cerca mía, ¿no? Entonces esto es el germen de la discriminación y de la violencia. Y cuando hablamos de estereotipos de género, esto de los roles de género que se han ido construyendo por generaciones y generaciones, y que tanto trabajo nos costó a las mujeres ir abandonando, ir removiendo, ir mejorando, y que en algunos ámbitos lo vamos logrando y en otros todavía siguen imperando. Hoy, siglo XXI, en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchas actividades, esto de los roles de género está muy internalizado. Y a raíz de la pandemia, esto del trabajo doméstico no remunerado se ha puesto en evidencia, ¿no? Cuánto de eso que hacemos cotidianamente las mujeres en las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, que lo hacemos, por eso hay muchas publicidades que dicen no es amor, es trabajo no remunerado, ¿no? Que se supone que lo hacemos porque amamos a nuestros hijos e hijas, a nuestras familias, porque nos gusta tener la casa limpia, ordenada, ocuparnos de los más necesitados. Bueno, esto es trabajo no remunerado. Y esto se ha puesto en evidencia en contexto de pandemia. Y esto de los estereotipos de género es como una de las barreras más importantes que tenemos que vencer, que atravesar las mujeres cuando queremos o acceder a algunos lugares de trabajo, o algunas actividades, o crecer en nuestro ámbito laboral, en la carrera profesional. Bueno, y ya que describimos cuáles son las problemáticas de discriminación y violencia y cómo se han visto modificadas o potenciadas en contexto de COVID, vamos a tomarnos unos minutos a revisar las normas, ¿sí? Y cuando hablamos de las normas, sabemos que tenemos normas de distinto rango. En las normas constitucionales, hoy en la Constitución Nacional,
coexisten tres paradigmas respecto de la igualdad y la no discriminación. Por un lado, el paradigma del texto histórico, ¿sí? Yo decía coexisten. El artículo 16 es una norma que da cuenta de ese paradigma de constitución liberal, del texto histórico de nuestra Constitución Nacional, donde lo que importaba era garantizar igualdad de derechos ante la ley. Todos somos iguales ante la ley se nos aplica a todos, la igualdad así formal, la igualdad estática, la igualdad como una foto. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. Y ahí quedó. ¿Sí? Y esta norma, que es propia, o digamos que es similar a la que hay en todos los textos constitucionales de esa época, del liberalismo del liberalismo constitucional, piensa en los derechos de las personas ante el poder estatal. La igualdad ante la ley, la igualdad ante los gobernantes, la igualdad ante el Estado. A todos se nos aplica la ley de la misma manera, a todos se nos aplican los impuestos de la misma manera. Es una igualdad particular frente al Estado. Con la reforma de 1957 se incorpora a ese texto de Constitución clásica una norma con un rasgo de constitucionalismo social y que además responde a otro paradigma, que es la igualdad en las relaciones entre particulares. Igual remuneración por igual tarea, la igualdad en la vida laboral, la igualdad en la relación entre trabajadores, trabajadoras y empleadores. ¿Sí? Esto es el principio de igual remuneración por igual tarea. Artículo 14 bis, que ha sido la herramienta central para abordar las cuestiones de desigualdad de trato en la vida laboral hasta que tuvimos ley de contrato de trabajo, hasta 1974. Y que además del debate de la Asamblea Constituyente se desprende que los convencionales ya estaban pensando en el convenio 100, porque la Argentina ya lo tenía ratificado, y estaban pensando en la desigualdad entre varones y mujeres, aunque en el texto no quedó así plasmado. Y si vamos a la reforma de 1994, esto de la igualdad efectiva de oportunidades, que está en el 37 con relación a los derechos políticos y que está en el 75, inciso 23, con respecto a las políticas públicas que el Estado debe adoptar para garantizar igualdad efectiva de oportunidades. Es decir, una mirada respecto del tema de la igualdad y la discriminación, una perspectiva más dinámica, una perspectiva que pone el foco en algo más que en los derechos. No importa que los derechos sean iguales, lo que tienen que ser iguales son no importa, no, ya sabemos que todos tenemos los mismos derechos, porque ya está garantizado en el artículo 16. Ahora, no obstante eso, sigue habiendo problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que las oportunidades para ejercer los derechos sean iguales. La igualdad efectiva de oportunidades. Porque el problema reside en las oportunidades para ejercer los derechos. Y ahí el 75, inciso 23 dice, hay determinados grupos, determinados colectivos que requieren, que necesitan políticas de protección, medidas que les mejoren su situación para garantizar que puedan ejercer los derechos. Son esos grupos que están tradicional o históricamente postergados, marginados, o que están en una situación de desigualdad estructural. ¿Sí? Y entonces el 75, inciso 23 menciona mujeres, niños, discapacitados y ancianos. ¿Sí? Y esta foto que es un poco, esta imagen que es un poco gracioso, que tiene así como una nota irónica, alude a lo que hablábamos al comienzo, esto de las responsabilidades familiares, esto de los roles de género,
que están tan enraizados que hacen que muchas veces una persona cuando tiene que tomar la decisión de a quién promuevo, a quién nombro en un cargo jerárquico, en un cargo superior, y piensa en un varón que no tiene que atravesar para llegar todas esas dificultades, todas estas cuestiones que tenemos que superar las mujeres, que además del trabajo debemos hacernos cargo, o se supone que nos hacemos cargo de las responsabilidades familiares. Esta carrera laboral, este tránsito por la vida laboral, que tiene interrupciones, que tiene complicaciones, que tiene baches, como consecuencia, en muchos casos, de las responsabilidades familiares. Dice el 75 inciso 23, esto de las medidas de acción positiva para mujeres, niños, ancianos, discapacitados, ¿no? No exclusivamente para mujeres. Y en las normas internacionales, bueno, los tratados internacionales tienen normas relativas a la no discriminación, a la igualdad de trato, todos ellos, ¿por qué? Porque el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos es esta noción de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Esto es el basamento. Todos ellos tienen alguna norma que se refiere a la igualdad y a la no discriminación, pero además, si vamos a hablar de género, tenemos que mencionar la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que remarca especialmente la cuestión de los estereotipos de género y cómo impacta y cómo nos complica la vida laboral, que remarca el derecho a igual remuneración por igual tarea, que remarca o refuerza esto de la necesidad de que las responsabilidades familiares no impacten en nuestra carrera profesional, en nuestra formación profesional, ¿sí? Y si vamos al ámbito americano, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la que llamamos la Convención de Belén do Pará, que habla de la violencia doméstica, pero también habla de la violencia laboral. Si vamos a las normas de la OIT, bueno, hemos mencionado el convenio 100, el convenio 111 sobre igualdad en el empleo y la ocupación, el convenio 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el convenio 190, que fue aprobado el año pasado, en el año del centenario de la OIT, el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y que ya fue ratificado por Uruguay, y que se ha presentado recientemente, ingresado al Congreso Nacional, el proyecto de ley para que la Argentina lo ratifique. Es de suponer que en algún tiempo se hará realidad este pedido de los operadores jurídicos, de los laboralistas y las laboralistas, de las asociaciones sindicales. En el mundo del trabajo se espera con gran ansia esto de la ratificación del convenio 190 de la OIT. Es la primera vez que la OIT habla de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y va a significar un cambio de perspectiva respecto del abordaje que veníamos haciendo a estas problemáticas, ¿no? Creo que de tiempo me estoy yendo o excediendo enormemente, así que algunas cuestiones las vamos a ir pasando rápidamente. Les recomiendo la lectura del convenio 156 de la OIT, porque no sé cómo estamos, Andrea, de tiempo. No, perfecto. Todos te ¿Sí? estamos escuchando, estamos aprendiendo. Ahí está Sandra también, mi coequiper, las dos. Bueno, igual voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque
no quiero abusar del tiempo de todas las personas que nos están acompañando. Entonces decía, el convenio 156 de la OIT tiene dos datos que me parece son muy importantes. Por un lado hablan de las responsabilidades familiares, es decir, un cambio de paradigma, una norma que no habla ya de las responsabilidades parentales, es decir, de la protección del papá y la mamá, de la protección de la maternidad como en nuestra ley de contrato de trabajo, sino que se habla de responsabilidades familiares, porque las responsabilidades familiares no son necesariamente o exclusivamente las responsabilidades parentales. Muchas veces las personas no tenemos que cuidar hijos o hijas, o además de cuidar hijos e hijas, tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestra madre, a alguna persona de edad avanzada de nuestra familia, abuelo, abuela, algún hermano, alguna persona con discapacidad. Entonces, y esas son responsabilidades familiares igual que las parentales. Y además en épocas de familias ensambladas, muchas veces el cuidado no es de los hijos e hijas propias, tal vez es de los hijos o hijas de nuestra pareja, y hay nuevas formas de organizar la familia, y hay nuevas formas también de procreación. Entonces, las familias no solo están constituidas por una mamá o un papá, puede haber familias monoparentales, puede haber familias integradas a partir de la ley de matrimonio igualitario, puede haber familias que concibieron a través de un método de fertilización asistida, puede haber familias donde la paternidad y la maternidad es la consecuencia de la adopción. Bueno, todas esas realidades que no están expresamente contempladas en las normas laborales, pero que sí tienen respuesta en este diseño del convenio 156, que elige hablar de responsabilidades familiares en vez de hablar de responsabilidades parentales. Y además que pone el foco en trabajadores y trabajadoras. Si las responsabilidades familiares son compartidas, las mujeres vamos a ganar mucho en esto de las dificultades para crecer profesionalmente, académicamente, para la formación, en el acceso a los cargos, ¿sí? En la medida, y lo marca también la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuando las mujeres logremos repartir las responsabilidades, cuando la familia, las responsabilidades familiares se repartan en forma paritaria entre varones y mujeres o entre los integrantes de la familia, pues bien, vamos a ir ganando mucho terreno y superando gran parte de las dificultades que tenemos para el desarrollo profesional, laboral, para la militancia, para las tareas académicas, ¿sí? Para el desarrollo personal, de acuerdo a lo que sea nuestro propio proyecto de vida. Y el convenio 190 también, vamos no sé si ya tuvieron alguna reunión sobre el convenio 190, me parece que sí, que algo han trabajado en el instituto, pero bueno, vamos a hacer 2 o 3 reflexiones de qué es esto del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El primer dato interesante es que habla de violencia y acoso, lo habla en términos general, como un conjunto de comportamientos, prácticas, de amenazas, ¿sí? Es decir, que no necesariamente se ha concretado. Después dice, de la violencia o el acoso, se pueden derivar consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, ¿sí? También morales. Puede haber diferentes tipos de daño, ¿sí? Al menos, digo yo, siempre de todas estas prácticas, al menos daño moral hay. No, quien sufre violencia o discriminación digamos, no es igual que si no lo sufriera. Al menos daño moral, al menos esa afectación de esos sentimientos más íntimos, de la autoestima, al menos a mí interiormente como persona algo me afecta.
A veces, además, esto proyecta sus efectos desde lo psicológico, desde lo físico, hay un daño al ámbito laboral, cuando yo veo, vivencio discriminación o violencia en alguna compañera, en algún compañero de trabajo, alguien que está cerca y que está sometido a una situación de estas características, es difícil permanecer, hacer como que nada pasa, es difícil que esto no me afecte, al menos me genera la preocupación y la zozobra de si no voy a ser la próxima víctima, ¿sí? Esto no pasa así como así por los lugares del trabajo. Cuando se instala en un ámbito laboral, probablemente algunas personas se solidaricen con la víctima, otros en resguardo de su propio contrato o relación laboral prefieran mantenerse aparte, pero no pueden ser indiferentes porque algo les pasa internamente. Al menos este temor del que yo les hablaba, ¿no? Lo otro interesante de este convenio 190 es que habla del mundo del trabajo. ¿Y por qué habla del mundo del trabajo? Porque no es solo el lugar de trabajo, no es solo en el contrato de trabajo, ¿sí? No es solo que la violencia y el acoso lo sufrimos los trabajadores o las trabajadoras, se refiere también a los pasantes, los aprendices, las personas que están en búsqueda de un empleo y que se presentan en una entrevista de personal. Esto se da en todos los ámbitos, público, privado, economía formal, informal, urbanas o rurales, ¿sí? Y cuando el convenio explica esto del mundo del trabajo, dice, bueno, se puede dar en el lugar de trabajo, pero también se puede dar durante viajes o eventos que tengan que ver con la realización del trabajo, se puede dar a través de las comunicaciones vinculadas a la realización del trabajo, en el trayecto, en el domicilio de la persona que trabaja, ¿sí? Y otro dato importante es que la OIT toma la violencia y el acoso como una problemática, como un flagelo que nos puede atravesar a cualquier persona, pero además que afecta los derechos fundamentales de la persona. Y lo vincula con otros derechos fundamentales y dice aquí hay una interrelación y para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo hay que garantizar que se respeten otros derechos fundamentales que están íntimamente vinculados a este. La libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo decente y seguro, la discriminación y el trabajo infantil. Y a propósito, aprovecho para recordar que ayer fue el Día Mundial contra la eliminación del trabajo infantil, otro flagelo que en el mundo entero nos afecta y marca y anula las posibilidades futuras de las niñas, niños y adolescentes, y que los pone en una situación de extrema vulnerabilidad, pero además les sella la suerte de gran parte de su desarrollo futuro, ¿no? Son chicos que salen de la escuela, que dejan la escuela, que abandonan la escolaridad para trabajar, para ser víctimas, en algunos casos, de redes de explotación, sea de explotación laboral, sea de explotación sexual, y sus vidas quedan especialmente signadas, marcadas, y su futuro no va a ser sin duda el mismo que el de otras niñas, niños y adolescentes que están en el lugar donde tienen que estar, que es en la escolaridad, en sus casas, al cuidado de sus familias y con el amor de las personas que cuidan de estos niños y niñas, ¿no? Entonces, el convenio 190 de la OIT habla de la interrelación entre estos derechos fundamentales del trabajo con la prevención y la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Cuando describe quiénes pueden sufrir violencia y acoso, menciona especialmente las trabajadoras, trabajadores y personas que integran grupos vulnerables,
Hay, atravesando el convenio 190, ¿sí? Con esta mirada transversal que tanto aplican este tipo de normas, está la nota de perspectiva de género del convenio 190 de la OIT, los invito a leerlo y seguramente tendrán actividades próximas o ya las han tenido en el instituto. La OIT, con relación a las problemáticas que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral, acuña dos conceptos que me parece importante marcarlos. Techo de cristal, esta imposibilidad de crecer, ¿sí? Estas barreras invisibles que nos impiden crecer y ascender y llegar a determinados cargos de dirección, y el suelo pegajoso, ¿sí? Que es como esta trampa en la que quedamos a veces las mujeres reproduciendo los roles de género, los estereotipos y los mandatos familiares de ocuparnos especialmente de las tareas de cuidado, de las tareas del hogar. Y entonces es como que hay ahí un círculo entre el suelo pegajoso y el techo de cristal que nos complica el desarrollo laboral y profesional. Si vamos a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, 17, 17 bis, 81, todo el capítulo de maternidad. Luego hay normas para grupos especiales, está la ley sindical, pero hay dos herramientas o tres que me parecen centrales, por lo menos mencionar. La ley antidiscriminatoria, la ley de protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia, es decir, la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, la ley 26.485, que es la ley de protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia, y la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que tiene también su mención especial respecto de la discriminación y la violencia en el ámbito laboral y la prohibición de que la identidad de género autopercibida traiga aparejada conductas de este tipo. La ley 23.592, ustedes saben que es la ley antidiscriminatoria, es una ley general que prohíbe los actos o conductas discriminatorias. Cuando se refiere a motivos que pueden dar origen a estas prácticas, dice motivos tales como, y esto da cuenta de una ejemplificación, ¿sí? Lo interesante de la ley 23.592 para nosotros laboralistas son las sanciones que trae para la discriminación. Y estas sanciones tienen que ver con dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionados. Es decir, dejar sin efecto el acto discriminatorio cuando de lo que se trató es de un despido discriminatorio es nulificar el despido, es dejar sin efectos el despido y la reparación integral. Y, dice, es decir, esto es acumulativo o en todo caso el trabajador o trabajadora es quien elige qué sanción va a reclamar o si va a reclamar ambas. De esto ya hemos hablado. Cuando hablamos de discriminación y violencia en la vida laboral, hay que identificar que tiene particularidades en las distintas instancias. En el proceso de selección, y en el proceso de selección se ve especialmente cómo a las mujeres se nos hacen preguntas que a los varones no se les suele hacer, ¿sí? Estas indagaciones respecto de nuestra vida privada, si tenemos hijos o hijas, si los pensamos tener, si quién cuida a nuestras hijas o hijos, con quién vivimos, ¿sí? Todas estas cuestiones que en general a los varones no se les preguntan y que tienen que ver con la reproducción de los estereotipos de género de los que estábamos hablando al comienzo. Y en materia de discriminación en el acceso al puesto de trabajo, los invito a leer el fallo Cisneros, que es el fallo de la Corte del año 2014, conocido como el caso de las colectiveras de
de Salta, donde se ve especialmente cómo esto de los estereotipos de género impiden siquiera convocar o entrevistar a las mujeres en determinadas actividades, exclusivamente porque se considera que no son trabajos para mujeres. Entonces hay así un análisis muy interesante de los estereotipos de género, y también hay un análisis muy interesante respecto de que esta obligación del 75 inciso 23 de garantizar igualdad efectiva de oportunidades alcanza también a quienes integramos el Poder Judicial. Alcanza a jueces y juezas al momento de resolver en sus sentencias, porque tienen que lograr que a través de estas sentencias se garantice la igualdad efectiva de oportunidades. En ese caso, la Corte dice, en el acceso al puesto de trabajo para las mujeres que se veían privadas de poder manejar colectivos porque consideraban que no era una tarea de mujeres. Bueno, durante la vida laboral decíamos desigualdad remuneratoria, desigualdad en el otorgamiento de licencias, acoso moral, acoso sexual, y Alegre hizo los despidos discriminatorios. Y acá de Álvarez en adelante la Corte ha ido analizando diferentes situaciones de despidos discriminatorios. Lo significativo, lo más importante, me parece a mí en Álvarez, es que la Corte dice: la ley 23.592 con sus sanciones es de plena aplicación a un despido discriminatorio, y en estos fallos vuelve sobre el tema y me parece con algunos matices, pero digamos es la línea interpretativa que viene marcando hasta ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto de las dificultades de las mujeres en la vida laboral ya lo hemos mencionado, el crecimiento profesional, todo esto ya lo hemos dicho. Bueno, dos consideraciones sobre la ley 26.485. Es una ley también transversal que analiza las diferentes situaciones de violencia que podemos sufrir las mujeres en la vida, en nuestras relaciones personales, ¿sí? Y cuando define los tipos de violencia, dice, bueno, la violencia puede ser física, la violencia puede ser psicológica, puede ser sexual, puede ser económica y patrimonial, y esto es fundamental. Perdón que me pasé, quiero volver a la de atrás. Bueno, cuando habla de violencia económica, no puedo volver, no, vamos para... Cuando habla de violencia económica remarca, entre otras formas de violencia económica, el ganar menos que los varones en igualdad de condiciones o en las mismas tareas. La violencia simbólica. Y cuando habla de las diferentes modalidades, entre otras modalidades, habla de la violencia laboral, la que describe en el artículo 6 de la ley, la que describe en el artículo 6 de la ley, perdón, se me fue esto de compartir pantalla, a ver cómo, a dónde me fui, ahí, compartir. Uy, discúlpenme un minuto, No, tranquila, Vivi, no hay ningún inconveniente. No sé si ahí, si Sandra quería decir algo. Hola, estoy desactivando el micrófono. Sí, me pareció muy interesante y me quedó dando vueltas el concepto de igualdad como oportunidad, que realmente me parece interesante porque pensando en el ámbito laboral, a ver la oportunidad de las mujeres, ¿no? La carrera laboral de las mujeres o la vida laboral tiene intervalos, cuando tiene que ver con la maternidad, a veces el cuidado de adultos mayores,
y creo que eso debe ser también tenido en cuenta al momento de evaluar las oportunidades, que no es una vida laboral continua debido a estos roles que están asignados a la mujer. Entonces me pareció un concepto muy importante el tema de igualdad como oportunidad. Sí, muchas veces cuando se hacen capacitaciones en temas de perspectiva de género, bueno, las que se hacen, los talleres de incorporación de perspectiva de género, por ejemplo, en el Poder Judicial, que aquí estaba la doctora Pastén hace un ratito acompañándonos, que ella fue la que ha motorizado mucho en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la que puso, la que llevó adelante estas réplicas, y estas capacitaciones en prácticamente toda la Justicia Nacional del Trabajo. Uno de los ejercicios que hacemos es como una carrera, ¿no? Donde, bueno, una línea de tiempo, perdón, una carrera, donde uno tenía que marcar, bueno, cuándo creció profesionalmente, en qué años, y uno además tenía que marcar en qué años se había quedado en el mismo cargo, no había ascendido, o en qué años había logrado determinado título, qué sé yo, título universitario, un posgrado, y en general se veía como esa línea de tiempo en las mujeres está atravesada y está condicionada por las responsabilidades familiares. Bueno, muchos, entre que se tuvieron sus hijos y los hijos empezaron en la escuela, muchas veces las mujeres no trabajamos o trabajamos una jornada menor o no nos capacitamos o abandonamos la actividad académica y después cuando los chicos empiezan a crecer es como que uno va recuperando esos espacios que a veces se tornan difíciles de recuperar. A veces uno perdió el ritmo o tiene mayores responsabilidades laborales, o tiene mayor exigencia económica y entonces no puede pagar un posgrado. Y bueno, en esos ejercicios es como muy gráfico comparar esa línea de tiempo de varones y mujeres, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con las tareas de cuidado. Y a veces cuando uno habla de estas cosas, parece, digamos, siempre lo que me importa destacar es que esto no es una lucha de mujeres contra varones, porque nosotras queremos más derechos y esos derechos se los vamos a quitar a los varones para lograrlos nosotros. No, muy por el contrario. Esto es un trabajo colectivo, como lo marcaba Andrea al principio, necesitamos de nuestros compañeros, de nuestros maridos, de los amigos, de los colegas. Esto es un trabajo de mujeres y varones para lograr sociedades más equitativas, para que nuestras hijas e hijos vivan en un mundo paritario, donde puedan elegir cómo vivir, con quién vivir, qué hacer, ¿sí? Y que no sufran consecuencias en su vida laboral o profesional disvaliosas como respuesta a esas elecciones. En todo lo que tiene que ver con desarrollo de capacitaciones en materia de género y en los nuevos ministerios de mujeres, géneros y disidencia, tanto en el nacional como en la provincia, se está apostando también a la capacitación, esto de las nuevas masculinidades, del rol de los varones. Esto es un trabajo conjunto y es una tarea, la de remoción de estos estereotipos, que nos va a beneficiar a todos y a todas, que va a ser mejor en nuestras familias, que las va a hacer más paritarias. Entonces, es importante darse cuenta que esto no es un temita que nos interesa a las mujeres, porque somos mujeres y porque queremos expulsar a los varones de nuestras vidas, porque queremos sacarle los trabajos. No, queremos compartirlos, queremos iguales lugares, y lo hacemos pensando también en el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto... Ibas a decir algo, Sandra. Sí, doctora, tiene que ver más que nada, sí, apuntar a la igualdad, no a esta competencia
hombre-mujer, es esto, apuntar a la igualdad y que no haya una relación de poder, sino una relación de igualdad. Claro. Esa es la mirada. Esa es la mirada, ¿no? Esta es la mirada. Aquí habíamos quedado, violencia económica y patrimonial, y entre otras menciones dice la ley, la limitación o control de sus ingresos, que esto se ve mucho en la violencia doméstica, en las parejas donde uno maneja los ingresos y maneja el dinero y la mujer queda privada de todo control, de cuánto hay, cuánto se debe, dónde está invertido, cuánto, y se ve, luego proyecta sus efectos en la violencia doméstica y se ve con mucho impacto también cuando se disuelve la sociedad conyugal, ¿no? Que nos encontramos con mujeres que por ahí no saben ni cuánto ganaba el marido, ni cómo lo invertía, ni dónde está el dinero. Esto es la violencia económica y patrimonial. Y decíamos, con las modalidades, entre las modalidades menciona la violencia laboral, ¿sí? Ámbito público-privado, las diferentes instancias del contrato de trabajo, donde hay impacto especial de las responsabilidades familiares, de la edad, de la apariencia física, de la situación de embarazo, ¿sí? El acoso laboral, el hostigamiento psicológico, el acoso sexual, todas problemáticas que entran dentro de esta definición de violencia laboral contra las mujeres. La ley 26485 también se enrola en este concepto de reparación integral de las consecuencias derivadas de la violencia, se escapa de la tradicional forma de reparar los daños en el ámbito laboral, esto de la LCT y la reparación tarifada, y nos vamos al ámbito de la reparación integral. Y el artículo 35 es el que establece este derecho a la reparación integral para cualquier forma de violencia, y obviamente incluida la violencia laboral, ¿no? Bueno, el acceso a la justicia y la cuestión de las pruebas son temas especialmente, o que merecen una atención especial. El acceso a la justicia, las normas, tanto la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Belém do Pará, la Ley 26485, el Convenio 190 de la OIT, marcan que hay que garantizar el acceso a la justicia. Esto es una garantía, es un derecho fundamental de las personas y que adquiere mayor importancia cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad. Y luego, la otra cuestión desde lo procesal interesante o importante a tener en cuenta es cómo pruebo, porque estas cuestiones, tanto la discriminación o la violencia laboral, pero también en otros ámbitos, son en general conductas que aparecen, o actos que aparecen muchas veces solapados bajo otra apariencia, o a veces en la intimidad de los vínculos, es decir, no ante testigos. Las personas no andamos por la vida haciendo alarde de que nos gusta discriminar, o de que somos violentas, o que le pegamos o que acosamos a nuestros empleados, nuestras empleadas, o los varones que golpean a sus esposas, o que acosan sexualmente a sus empleadas. No, en general son prácticas que están como muy enraizadas, pero que como tienen un reproche social, no se exteriorizan, no se blanquean, no se hace alarde de esto, no es fácil probarlo. Y la Corte lo marca muy bien en Cisnero, y lo marca también en Pelicori, que es otro de los casos de discriminación en la vida laboral. Esto de que hay que analizar la prueba no con las cargas probatorias tradicionales, donde cada uno prueba lo que invoca como sustento de su acción o de su defensa, sino que hay que analizarlo desde otra mirada, desde otros estándares probatorios, por ejemplo, con esto de la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Y en esto Cisneros es muy importante, porque
Dice, bueno, acá cada uno acredita aquello que puede acreditar, y entonces a la víctima le corresponderá traer una serie de indicios que den cuenta de su situación de vulnerabilidad o de estar expuesta por una cuestión de género, de raza, de identidad, de pertenencia a determinados grupos, y a la empresa, al empleador, a la empleadora, le corresponderá demostrar que sus actos eran justificados, funcionales, y que nada tenían que ver con la pertenencia a ese grupo, con la discriminación. Es decir, que esto altera las cargas probatorias, las modifica, ¿sí? No es estrictamente una inversión de la carga probatoria, sino que es un reparto de las cargas probatorias de manera dinámica, y cada uno tendrá que demostrar lo que está en mejores condiciones o a su alcance probar. Todas las normas que hemos analizado, digamos las centrales, Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Belém do Pará, la Convención Interamericana, la Ley 26485, y el Convenio 190 de la OIT, que si bien tiene incorporada la perspectiva de género, habla de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y dice, pueden ser trabajadores o trabajadoras quienes sufran violencia o acoso, pero todas estas normas remarcan la importancia o establecen en cabeza del Estado la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y en particular la de género, en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones interpersonales. Y esto de la prevención tiene que ver con campañas de sensibilización, de visibilización, capacitación, estos encuentros, ¿sí? Capacitación de los aliados estratégicos, y acá tenemos que pensar en los sindicatos. Ayer en una reunión una diputada comentaba que había presentado un proyecto de ley, una diputada digamos, de origen sindical, que es también dirigente sindical, que había presentado un proyecto de ley para que las capacitaciones de la ley Micaela se lleven y sean obligatorias en las asociaciones sindicales. Porque ella decía esto de capacitar en temas de género, también va a venir bien hacerlo en la vida interna de los sindicatos, donde sabemos que la situación de las mujeres es compleja, y donde también impera el techo de cristal, y donde hay poca participación, y donde hay sindicatos que son extremadamente machistas, o donde se da poca participación a las mujeres. Entonces, bueno, esto de la prevención, de la capacitación, de las campañas de sensibilización, de buscar los sindicatos, los varones, con esto de las nuevas masculinidades, de las nuevas formas de ser varón, todo esto hace a la prevención de la violencia, y en particular de la violencia de género. La sanción, las diferentes formas de sanción, y también las garantías procesales, la garantía de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, ¿sí? La erradicación de la violencia a través de planificar acciones y políticas públicas, de edicionar mapas de género, mapas de discriminación, de elaborar estadísticas. Todo esto son actividades que las normas que venimos mencionando establecen como ineludibles en la lucha contra la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo y en la vida en general. Esto ya lo hemos dicho. Y bueno, y me parece que solo a través de trabajar en todos estos planos, es decir, en el plano individual, en revisar mis conductas, en revisar mi organización familiar, la forma en que me interrelaciono, pero también mis lugares de trabajo, y también aportar en esto de la capacitación, y aplicar las normas, y conocerlas, y acceder a la justicia,
y darle contención a la víctima. Bueno, son todas herramientas y formas de contribuir y de hacer nuestro aporte para garantizar que no haya más violencia, para luchar contra la violencia contra las mujeres en todas sus formas y para luchar contra la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo. Bueno, muchas gracias y disculpen si me fui un poco de tiempo, No, pero gracias. uno se engancha hablando de estas cosas y perdí la noción de la hora. Es un placer para nosotros escucharte. Que hay dos preguntas. Primero, Romy, que ya estuvimos ahí hablando un poquitito, que te quiere realizar. Te escuchamos, Romy, así le haces la pregunta a Vivi. A ver. Bueno, Hola. ahí te activé el audio. Bárbaro, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En el caso del trabajo informal, cuando el decide suspender los salarios, quisiera saber qué medidas, o sea, qué herramientas podemos utilizar en ese, porque es bastante común hoy en día. Incluso he tenido consultas que muchos de los trabajadores se están agarrando del tema del IFE, o sea, cobran el IFE, entonces ellos no les pagan el salario, y quisiera saber qué herramientas podemos utilizar en ese caso. Y en el caso de la pospandemia, si esos salarios caídos se pueden reclamar de forma retroactiva. Bien, bueno, primero, cualquier reclamo en pandemia o pospandemia, o fuera de pandemia, digamos, cualquier reclamo vinculado a un contrato informal va a requerir que primero usted acredite la relación laboral, y reclamo salarial o reclamo vinculado a un despido o hasta un accidente de trabajo. Siempre en estos casos donde estamos frente a un trabajador, una trabajadora que no estaba registrado, primero vamos a tener que acreditar que había un vínculo, porque si había un vínculo, ¿sí? Primero hay que acreditar la prestación de tareas a favor de otro, y esto me harán hacer la presunción. Si había vínculo, bueno, entonces corresponde todas las normas que protegen el trabajo, incluido las multas por no registración y incluido los salarios caídos. Y esto, digamos, siempre requiere una carga adicional, o sea, o requiere probar primero la existencia del vínculo laboral. No sé si una carga adicional, porque una vez que probó la prestación de tareas, muchas de estas cuestiones se resuelven a través de presunciones, porque si había vínculo, presumo que era contrato de trabajo, y si era contrato de trabajo debía estar registrado, y como no lo está, pues bien, se van a presumir como ciertos una cantidad de datos conforme las presunciones del 23 y del 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, primero va a tener que desandar ese camino. Y luego, resuelto eso, entrarán a jugar todas las multas, las sanciones y también los salarios caídos. En materia de reclamos de naturaleza laboral, ustedes saben que tenemos la prescripción de 2 años. Entonces, siempre se podrá reclamar lo que no está prescrito, o podrá reclamar más y jugar a ver si la demandada invoca la prescripción, ¿no? Pero lo que no hay duda que va a corresponder es lo no prescripto. Y por otro lado, iba a decir algo más y se me fue. Bueno, básicamente esto, tendrá que acreditar la naturaleza del vínculo, y de ahí en más correrán todas estas cuestiones. Lo otro, hay que tener en cuenta también 2 datos. Por un lado, que todos los pagos se presumen pago a cuenta en el derecho del trabajo, por lo cual si en el medio recibió pagos insuficientes o pagos
o algunos pagos esporádicos provenientes del empleador o la empleadora, siempre son pagos a cuenta, no hay necesidad de hacer reserva, porque esto es lo que surge de las normas de orden público, de la LST, ¿no? Y el otro dato, el principio de irrenunciabilidad de derechos. Y el principio de irrenunciabilidad de derechos que protege a trabajadores y trabajadoras aún respecto de sí mismos, ¿no? Aún cuando hayan firmado que aceptaban una rebaja remuneratoria, o aún cuando hayan dicho, bueno, no, prefiero cobrar el IFE, no me registre, bueno, todo esto no es oponible a la persona que trabaja por el principio de irrenunciabilidad que prohíbe cualquier renuncia a derechos provenientes incluso del contrato individual o del pacto individual con la empresa. Entonces, me parece que es el camino que habrá que transitar. Alguien marcaba por ahí las dificultades probatorias, y sí, este es el gran problema, ¿no? En la mayoría de los casos laborales, y en particular en estas problemáticas que tienen que ver con la discriminación y el acoso. Por eso es que los organismos internacionales, la OIT, las normas internacionales, y la ley 26485 y la propia jurisprudencia de la Corte marcan que esto hay que facilitar la prueba para las víctimas, porque si no los ponemos en situación de hacer la prueba imposible, la prueba diabólica. Totalmente, totalmente. Bueno, después la tenemos a Gaby Presta, que a ver, te escuchamos, Gaby, que también tenía una pregunta para hacerte. A ver. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Tanto tiempo. Tanto tiempo, qué alegría encontrarte acá. Lo mismo digo, te sigo por todos lados. Sí, nos vemos por las redes, nos vemos mucho por las redes. Nos vemos por las redes. Bueno, voy a chusmetear el chat porque la pregunta la había puesto ahí y te la voy a leer, así no me olvido de nada. Igual tenía que ver con esto de la prueba. Ay, no puedo abrir el chat. No puedo abrir el chat, no sé por qué. A ver. Ahí está. Era la complicación. Ahí está, sí. No, porque estoy con el celular. Si estuviese con la computadora me es más fácil. La pregunta era esta, justamente la complicación con la que a veces me topo yo con las consultas estas de probar violencia o acoso laboral. Y también el tema de la violencia, no solamente con respecto a lo sexual, que generalmente es lo que más me viene, sino tengo también a hombres que los acosan de alguna manera cuando ponen en evidencia situaciones que pasan en la empresa o un maltrato hacia su trabajo. Y bueno, a veces es muy difícil probar esto también con parte de pericias psicológicas, etcétera, que los dictámenes a veces están muy cuestionados cuando uno los lleva, lo presenta en la demanda, y obviamente la parte de las periciales psicológicas a veces también se confunden capaz con las realidades de cada uno. Entonces, la pregunta iba a esto, a que a veces también los compañeros son reacios cuando ven las cosas a salir de testigos por miedo a perder su fuente de ingresos, su trabajo. Y bueno, quería saber qué tips nos podés brindar para tener en cuenta, en particular en este tipo de violencia laboral, como para tener en cuenta y poder ir más en profundidad y poder hacer más fuerte la prueba, de alguna manera. Sí, es siempre complejo. En Cisnero y en Pelicori la Corte dice hay que traer al menos un cúmulo de indicios. Y este cúmulo de indicios muchas veces lo que buscan es hacer jugar lo que se llaman las presunciones hominis, ¿no? Las presunciones que tienen que ver con el normal acontecer de las cosas. Ejemplo, qué sé yo, hay alguna situación de despido discriminatorio donde una persona que tenía una situación de salud particular y que estaba próxima a hacer un tratamiento
un tratamiento de quimioterapia, que le podía significar alteración en su prestación de tareas, le llega un telegrama inmediatamente que comunica, miren, de buena fe y, digamos, y desde un punto de vista digamos, del sentido común y de la humanidad, del humanitario, que avisa que se va a someter a este tratamiento, y inmediatamente le llega un telegrama diciendo, por razones de reestructuración empresaria, prescindimos de sus servicios. Y él dice, no fue una reorganización empresaria. En realidad esto es discriminatorio porque fue inmediatamente después que se enteraron que yo iba a someterme a este tratamiento, que obviamente, o que probablemente, me iba a significar pedir permisos especiales o a ausentarme de mi puesto de trabajo, y la sentencia que remarca, dice, a ver, de los libros contables que se desprende que esta reestructuración empresaria de una empresa de 200, 300 personas solo afectó a una. Y oh casualidad, esa una era la persona que había comunicado días antes que iba a tener que transitar por esta situación de salud. Bueno, A más B es C, digamos, 1 más 1 es 2. Es de suponer, y estos son los indicios. Porque en todo caso la empresa podía desvirtuar esta situación demostrando, no, mire, la reestructuración empresaria fue esto, lo otro, afectó a tales puestos, a tales personas, de tal forma, y bueno, y entre ellos a esta persona que lamentablemente, o sea, eso lo podía mostrar la empresa, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en realidad lo que estaba pasando ahí era que una reestructuración empresaria que afectaba solo a uno. Y oh casualidad, ese uno tenía esta condición especial, o estaba en esta situación de vulnerabilidad. Bueno, esta es la forma en que juegan las teorías de las cargas dinámicas probatorias. Voy a una entrevista de personal, momentos sensibles si los hay, y oh casualidad, a la persona que se suponía que iban a contratar porque mandaron a hacer el preocupacional, resulta que después del preocupacional le dicen que encontraron a alguien de mejor perfil. Y oh casualidad, esa persona tenía una enfermedad de estas, una patología de estas, que pueden significar algún tipo de estigmatización. Y la jurisprudencia dice, los jueces y juezas al analizar la prueba dicen, bueno, es de suponer que cuando una persona la mandan a hacer un preocupacional, no mandan a todos los postulantes, a todas las postulantes, mandan al que ya fue elegido, al que tiene el perfil se suele analizar antes, y lo mandaron a hacer el examen preocupacional y resulta que después no lo contrataron. ¿Por qué será que no lo contrataron? Y a ver, ¿quién es el otro que apareció, la otra que apareció con mejor perfil? Si nada de eso se acreditó, y bueno, tengo que suponer que lo postergaron o la postergaron por su estado de salud, o por su identidad de género, o por las razones que fueran. Este es el juego de las cargas probatorias dinámicas. Que en cada caso, digamos, no hay como un manual de cómo pruebo, porque la realidad es muy dinámica, y bueno, habrá que traer elementos, indicios que tengan que ver con esto. Y siempre hay que jugar con el temor que tiene el resto de los trabajadores y trabajadoras de sufrir represalias como consecuencia de haber salido como testigo o de haber denunciado. Por eso siempre el rol de los sindicatos es importante, porque muchas veces cuando estas denuncias las canaliza la asociación sindical, es más fácil tramitarlas, es más fácil buscarles solución. Yo les contaba hace un momento estos talleres de capacitación y de incorporación de la perspectiva de género que Gloria Pasten coordinó tan bien en la Cámara de Apelación del Trabajo. El aliado estratégico fue el sindicato, que nos acompañaba, que capacitaba con nosotros, que se formaron, que se capacitaron y que después nos ayudaban en esas capacitaciones, pero más que ayudarnos también estaban ahí como, digamos, un vínculo, una persona que podía tener una
una escucha diferente para canalizar después los reclamos o las denuncias que pudieran aparecer, ¿no? O para generar conciencia, para sensibilizar y orientar a sus representadas y representados al momento de denunciar o de plantear estas cuestiones. Acá Francisco Javier Bajo Olivares. Un lujo. Un lujo que nos está acompañando y que hace una sugerencia maravillosa, fantástica, ¿no? Dice, bueno, decilo vos, que estás ahí, Fran. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Hola, Andrea. ¿Qué tal? Hola. No, yo lo que le decía a la colega que preguntaba hace un momentito es que busque los cadáveres en el armario. En general, casi todos los victimarios no es la primera vez que se han mandado alguna macana y seguramente no será la última. Con lo cual, si uno busca un poquito en su prontuario, va a encontrar con gente que va a estar seguramente encantada de poder declarar lo que le pasó, porque la venganza es un plato que se sirve frío, así que por primera vez a lo mejor alguien les escucha y tienen la posibilidad de descargarse. Y si no, busca una posibilidad que a veces funciona bastante bien, es encontrar testigos que no dependen ni funcional ni jerárquicamente del investigador. No recuerdo ahora cuál es la sentencia, hará un par de años, seguramente recordáis porque apareció en los diarios que el gerente general, que además era el dueño de prácticamente la totalidad de las acciones en una SRL, le controlaba incluso el papel higiénico a la secretaria de dirección. Salió publicado en los diarios como... bueno, lo cierto es que no le controlaba el papel higiénico. En su momento tuve la oportunidad de hacer una nota a fallo. Fue un error de apreciación. El tipo era un mal bicho y le hizo la vida imposible, eso es cierto. Pero la anécdota esta del papel higiénico fue un problema de interpretación y problema de comunicación entre primera instancia y cámara. Pero el elemento de prueba estelar fueron las testigos directas, que eran las empleadas de la empresa de limpieza tercerizada que prestaban servicio a la empresa. Y que también eran maltratadas por este tipo, porque como en el cuento del escorpión está en su naturaleza, no puede evitarlo. Entonces a ellas también les trataba para el demonio. Con lo cual, ellas no dependían ni funcional ni jerárquicamente de este individuo. Así que cuando las llamaron como testigos, tuvieron la oportunidad de devolverle todas las gentilezas que había tenido este personaje. Sí, qué interesante. Ahora me vino a la memoria un caso de una trabajadora de call center, una chica, en general buscan chicas jovencitas, se usaban mucho las pasantías en algún momento en los call centers, es decir, estudiantes universitarias que van a un primer, digamos, vínculo a través de una pasantía, y ella plantea en su demanda que, bueno, que la acosaba, que el superior, el jerárquico, el supervisor de ella la perseguía, la acosaba, la invitaba a salir, le tomaba represalias porque ella no quería salir, pero ella en su demanda no dice una palabra respecto de que esto fuera una práctica que sufrieran otras personas. Pero cuando vienen las testigos a declarar, las testigos vienen y dicen, sí, a mí me hacía lo mismo, a la otra le hacía lo mismo. Resulta que empieza a salir que esto era una práctica reiterada, como dice Francisco, y este señor hasta había instaurado un premio. Y el premio era que la que más rendía, la que mejor se desempeñaba, salía a cenar con él y luego tenía un plus en su salario, es decir, el mayor rendimiento lo premiaba con un plus salarial, pero en el medio tenía que salir a comer con él, tenía que tener una cita con él. Y esto empieza a aparecer a través del interrogatorio. Evidentemente, la persona que tomó esas audiencias testimoniales
tuvo ojo para detectarlo cuando habla la primer testigo y después empieza a reiterarse con las otras testigos, ¿no? Y era una práctica de lo más naturalizada en la empresa y que daba cuenta de esta conducta sistemática de, como dice Francisco, el escorpión es siempre escorpión. Totalmente, totalmente. Por eso después continúan las denuncias cuando aparece una, cuando son estos tipos de acosadores, como decía Francisco recién, es el escorpión, ¿no? Está en su naturaleza y, bueno, lamentablemente. Y en el ambiente artístico nacional e internacional hemos visto más de un caso, cuando una víctima se anima y rompe esa barrera, el miedo y el temor y denuncia, después empiezan como en cascada a caer todas las demás denuncias, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, acá Adam hace una pregunta, recién le preguntaba si él quería hacerla, me dice de que no tiene. Dice, doctora, en cuanto a la extensión de la prescripción de 3 años que nos habilita el Código Civil Comercial para poder plantear el reclamo judicial, ¿cómo se articularía con la prescripción binaria previa al nuevo? Gracias. Esto digamos, esta pregunta tiene que ver con cómo articulamos dos normas que vienen a regular una misma situación, ¿sí? La relación entre fuentes de derecho del trabajo. Y aquí uno podría decir, bueno, la ley especial es la ley laboral. La ley laboral tiene la prescripción de 2 años. Pero por otro lado, se puede interpretar que estas cuestiones, si las planteo con sustento en el derecho común, como es la ley 23.592 o la 26.485, se puede invocar una norma más favorable como es la prescripción del Código Civil y Comercial. Yo no he visto resoluciones, les voy a ser franca, no he visto resoluciones que hagan valer la prescripción de los 3 años del Código Civil. Por ahí los laboralistas, las laboralistas estamos bastante atados a la prescripción bianual. Será cuestión de plantearlo y de ver qué le contestan, pero siempre es como riesgoso, ¿no? Yo con estos temas de prescripción siempre prefiero, me parece que lo más aconsejable es ir por el camino digamos, el que es indubitable, el de la ley laboral. No, por ahí Adam lo dice, porque a veces la gente llega tarde también y te hace la propuesta, pero a veces también uno tiene una responsabilidad, ¿no? Sí, digamos, cuando la gente llega tarde, por un lado, sí, el argumento puede ser la ley más favorable, el principio de aplicación de la norma más favorable, también se puede entrar a jugar con cuándo tomó conocimiento del daño derivado de esta práctica, ¿sí? Y buscar alguna causal de interrupción de la prescripción. Bueno, esos pueden ser caminos, pero habrá que intentarlo y ver cuál es la respuesta. Francisco, te escuchamos. Solamente hacer un comentario respecto a lo de los plazos de prescripción. El tema es que normalmente, junto con el pedido de reparación integral, está el me considero injuriado y despedido, con lo cual tienes la sistémica y la extrasistémica juntas. Entonces, no vas a correr nunca el riesgo de perder la sistémica por ampliar a la extrasistémica. Se te puede dar algún caso, y de hecho yo lo he tenido, donde el reclamo de daños y perjuicios no fue contra el empleador, sino directamente contra la figura del acosador, del maltratador. Con lo cual, ahí se aplicaron los 3 años, en aquel momento eran 2 porque fue con el anterior código, desde el momento en que se consideró que había finalizado el proceso de acoso o de maltrato que había seguido durante un ámbito después administrativo, ¿sí? Cuando finalizó eso se empezó a contar.
pero si no, normalmente no se van a chocar, porque lo más habitual es que te consideres injuria y despedido. Si vas a reclamar sistémico, vas a tener siempre los 2 años. Yo no correría el riesgo, coincido con Viviana. A ver, por más allá de que sea una ley más favorable, yo con eso tendría mucho cuidado. Era hacer esa pequeña observación nada más. Bueno, gracias, Fran, qué lujo, qué lujo, Vivi, que nos estamos dando, Sandra, la verdad que esté acá Francisco, que haga sus aportes, bueno, Gloria, todos los amigos del Instituto de Derecho del Trabajo y el del Instituto de Política de Género, ¿no? Como decíamos al principio, hace 3 meses cuando te convocamos para la charla, dijimos, bueno, ya esto va a ser algo que ya pasó. Nunca pensamos que íbamos a estar acá en este momento. Que va a ser tan largo. Totalmente. No, pero excelente el aporte de la doctora Dobarro, excelente la perspectiva de género y bueno, creo que es transversal y hay que tenerla en todos los aspectos laborales y sea cual fuera el trabajo que uno desarrolla. Y bueno, es interesante escucharlo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, obviamente muchas gracias al colegio. Gracias Andrea también por convocarme, te agradezco Andrea. Gracias a todos los que están, nos vemos el próximo sábado, que va a venir la doctora Chaer, no sé si querías decir algo vos, Sandra. No, agradecerles y bueno, seguirnos sumando a todas las actividades de derecho laboral que son tan interesantes y tanto aportan. Gracias, Andrea, y gracias. No, gracias a vos, amigas, gracias a vos. Bueno, amigos, gracias a todos, gracias, Vivi, como siempre. Gracias por la invitación y por la paciencia, y gracias a todas las distinguidas y distinguidos colegas que nos acompañaron, y a muchas amigas y amigos como Gloria, que está ahí, que prendió su cámara y salió del anonimato, y las compañeras sindicalistas que están acá, las grandes luchadoras, gracias por estar también, todas partes, después del grupo del equipo de Derecho del Trabajo, la verdad, gracias a todos por estar acá. Bueno, buenas noches. Gracias, gracias. Chao, hasta luego.